Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, un abrazo muy grande para todos quienes se conectan a esta hora de la mañana con nosotros, miércoles a miércoles, para ser testigos del amor de Dios aquí en este espacio donde solemos compartir las maravillas que el Señor ha hecho con nuestra vida y de manera especial en la vida de cada uno de los invitados que Él por nombre propio llama a este espacio. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, se los voy a presentar. Se trata del padre Juan Diego. Buenos días, padre, ¿cómo estás? Hola Joana, ¿cómo estás? Un saludo para todos ustedes. Qué alegría poder estar acá contigo y con ustedes acompañándonos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y la alegría es para nosotros. De verdad que qué rico poder escuchar ese llamado a la vocación sacerdotal y todo lo que se teje antes de eso. Entonces, bueno, para que iniciemos, yo quiero que nos comparta, padre, desde dónde nos está acompañando. En este momento estoy en Bogotá. Yo soy Rolo de nacimiento, pero mi familia es del Quindío. Mi papá nació en Montenegro, Quindío, y mi mamá es de Cali. Entonces soy una mezcla ahí de varios lugares. Me formé también en Antioquia, en La Ceja, Antioquia. La última etapa de mi formación, pues que les estaré contando si Dios quiere. Entonces sí, estoy Así es. ahorita en Bogotá. Bueno, padre, y tengo entendido que el año pasado, en el 2022, fue su ordenación sacerdotal. Entonces, es mucha tela para cortar de ahí para atrás. Y al final, que nos comparta, pues, qué ha ido suscitando en el corazón el Señor en medio de esa misión, cuáles han sido los principales desafíos, pero eso para el final. Yo quiero que nos vayamos al inicio, compártanos un poquito acerca de quién era Juan Diego, cómo era su familia, cómo es su familia. Bueno, sí, entonces me gusta empezar contando desde inclusive antes de mi nacimiento, porque la verdad es que yo nací en una familia espectacular. Mi papá, bueno, nació en Montenegro, Quindío, y en esa época, pues la violencia entre conservadores y liberales estaba eh, pues muy fuerte, y él de alguna forma fue como desplazado por la violencia, pero era muy inteligente y una tía de él, perdón, se dio cuenta que era brillante. No, pues ellos no eran como de muchos recursos económicos, y esa tía dijo, hay que explotar todo este talento que tiene este niño. Entonces, cuando se graduó del colegio, le pagó la universidad para que estudiara en la Javeriana, en Bogotá. Entonces, él es ingeniero civil y bueno, súper pilo. Y ahí conoció en una novena bailable a una mujer que tenía una sonrisa espectacular. Dijo, no, esta mujer me encanta. Y la sacó a bailar sin saber bailar. Y ella caleña. Entonces imagínate pues como me imagino que la pisó durante todo el baile. Y, y yo creo que por esa osadía y darse cuenta pues que este hombre estaba tan interesado por ella, pues empezó también a pararle bolas. Entonces, después de un buen tiempo de salir, se cuadraron, creo que duraron 3 años de novios y se casaron. Tuvieron 3 hijos, tienen 3 hijos, mis 3 hermanas, 2 mayores y una menor, yo soy el tercero y soy el único hombre. Y entonces, una de las cosas que siempre cuento es que mis papás han sido personas muy piadosas. Entonces, ellos son de rosario diario, de misa diaria, de estar compartiendo y orando entre ellos todo el tiempo. Esta es la hora que a veces paso por la casa, por las noches, y toco la puerta y abro, y ellos están es rezando, o completas o haciendo lección divina, revisando el evangelio del día siguiente. Entonces, pues sí, son unas personas de mucha fe, de mucha oración. Y siempre han estado llenos de amor para nosotros. Entonces, cuando yo estaba en el vientre de mi mamá,
mis papás me escribieron un diario, igual que a mis hermanas. Entonces ellos una semana me escribía a mi mamá, otra semana me escribía a mi papá, y en ese diario hay una teología espectacular porque es teología de papás, ¿no? Y esa teología sencilla de papás, pues a veces puede ser la más profunda. Es teología hecha de rodillas, es teología también que sale del corazón y del estado de gracia, la gracia de estado que reciben los padres al casarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mamá me escribe en alguno de esos pasajes, me dice, mi adorada criatura, eres muy amado por Dios. En este momento tienes 11 semanitas, se están formando tus manitas, se están formando tus pies, te amo con todo mi corazón, amo a tu papito y quiero que sepas que eres el fruto de un acto de amor profundo entre tu papá y yo. Entonces, me está hablando de sexualidad desde que yo estoy en el Qué vientre. belleza. Sí, es espectacular porque sí, es muy tierno ver cómo hay una inocencia también muy grande en mis papás y un amor pues muy puro. Padre, ¿y Igual que ese diario ellos lo escribieron durante todo el embarazo únicamente o también los primeros meses de vida y en qué momento se lo entregaron a usted o por qué tiene conocimiento de eso? me lo escribieron solo durante los 9 meses de embarazo. Inclusive el último día es una agenda, en verdad, es una agenda que tiene 1981, es una agenda de 1981. Y el último día que escribe mi papá es el 4 de enero de 1982. Entonces tacha 1981, pone 1982, 4 de enero, y es el último día que escribe. Y ya me lo sé de memoria porque llevo ese diario a todas partes y ya se me está descuadernando, entonces lo estoy tratando de arreglar. Y mi papá dice lo siguiente, mi amado hijito, entre paréntesis A, porque no se sabía si yo era hombre o mujer, estamos en la clínica El Bosque Habitación A02. Tu mamita muy guapa y linda pensando mucho en ti. La amo con todo mi corazón. Eres muy afortunado por tener una mamá como la que tienes. Sufro mucho al ver los dolores que le dan. Y me vuelve a decir, la amo muchísimo. Hace poquito le leí a tu mamita un pasaje del Evangelio. Te lo copio. Abre paréntesis. Dice, mas a todos los que lo conocieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cierra paréntesis. Ese es tomado del Evangelio de Juan en el primer capítulo. Y después dice, bueno, acabas de nacer, eres un varón precioso, pesaste 3.800 gramos y me diste como 55 centímetros. Te amo con todo mi corazón. Entonces eso fue impresionante. Así fue como fui recibido en el mundo. Y en un momento muy difícil de mi vida, pues mis papás me entregaron ese diario. Y la verdad es que yo creo que no le paré muchas bolas, sino que lo vi, ay, muchas gracias, y lo guardé una repisa. Y mucho tiempo después saqué ese diario y me lo encontré y leí algunas palabras de lo que decía ahí y me conmovieron pues profundamente y ya eso fue pues muy, muy especial. De verdad que llevo ese diario a todas partes, a todo mundo le cuento del diario, soy súper intenso con el tema del diario, pero es que sí, es muy, muy especial. Y he conocido después amigos, ahorita tengo un amigo Ujú. que está empezando yo le he dicho que saque un libro, porque lleva 10 años escribiéndole cartas a sus dos hijas y a su esposa y no se las han entregado, pero son unas cartas espectaculares en donde él quiere darle consejos a sus hijas. Entonces, él lo que él quiere es que cuando se los entregue, ellas tengan un índice. Entonces, por ejemplo, estoy sintiendo miedo. Entonces, busca miedo. ¿Qué es lo que mi papá pensaba respecto del miedo? ¿Cómo superar el miedo? Las relaciones de pareja. Entonces, novio. Entonces, que puedan ir al capítulo de novios y él les empieza a decir, yo he visto algo de lo que ha escrito y dice, por ejemplo, hijita, me gustaría que en el futuro, cuando tengas un novio, que sea un hombre que ame a Dios profundamente, que no esté pensando en plata, que, que te ame verdaderamente. Bueno, entonces empieza a darle 10 tips para el novio del futuro.
Y entonces yo le digo a él, sigue escribiendo esto para ellas. No estés pensando que lo vas a escribir para muchas personas, pero déjame, yo te ayudo para que algún día ese libro pues también pueda llegarle a muchas niñas que tal vez sus papás no les hablen de estos temas y que sientan que tienen como alguien que les pueda dar estos consejos de una forma muy paternal. Entonces, pues sí, es una cosa espectacular. Yo siento que todos los papás deberían poderles comunicar a Eso sus iba a decir. hijos, sí, quiénes son ellos, porque lo que decía mi amigo, se llama Jorge Enrique, él decía, yo conocí a mi papá, lo amo muchísimo, pero muchas veces nuestras interacciones son un poco superficiales, sobre todo las de los papás con los hijos. Las mamás sí empiezan y les cuentan de todo y les preguntan todo a los hijos y bueno, eso sí están ahí, pero muchas veces los papás, no sé por qué, pues tal vez culturalmente, porque se puede ver como una debilidad, bueno, no sé por qué razón, pero a los hombres nos cuesta mucho como sensibilizarnos y tener conversaciones profundas. Entonces, pues esto me parece súper, súper importante. A mí esto me sanó muchas heridas, tal vez que yo tenía, porque mi papá, pues fue muy amoroso desde siempre, pero sabes que conocí muy especialmente cómo pensaba, qué sentía a través de estos escritos, porque en el uno a uno, ya a medida que fuimos creciendo, pues la cosa no se hizo tan fácil, también por mi culpa, ¿no? Porque sí, culturalmente nos como que nos separamos mucho. Sí. Precisamente iba a hacer salvedad sobre eso. O sea, yo tengo una niña de 3 años, va a cumplir 3 años, y yo creo que no es tarde, pues, para empezar esto, porque una palabra dicha a tiempo o escrita a tiempo y leída a tiempo puede llenarnos de mucha esperanza. Entonces, qué bonito eso de para los papás y ese error que podemos tener para con nuestros hijos. Bueno, padre, y entonces, inmerso en ese amor tan grande, en esta familia, con sus hermanas, ¿cómo fue entonces su niñez, su adolescencia? Entonces, bueno, tuve una niñez llena de cariño de mis papás, de mis hermanas también, pero yo no sé si es genético o qué, creo que tengo como antepasados santanderianos y bueno, de otros lados en donde somos como paraditos, pues. Y entonces yo era muy bravo, muy, 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 muy bravo. Yo todo me daba rabia y me ponía rojo, como que hacía mucha fuerza, pues, y le pegaba a las paredes. Mis hermanas, como eran las tres, se encerraban a jugar juntas las tres y no me dejaban jugar con ellas, porque pues ellas jugando cosas de niñas y pues no me dejaban jugar. Y entonces yo me emberracaba, le pegaba a la puerta hasta que por fin me dejaban entrar, les dañaba el juego, estaban jugando por ahí a las Barbies y yo les decía, déjenme jugar, al menos con un Ken o algo, pero déjenme jugar. Y entonces, cuando por fin entraba, pues nada, se acababa el juego. Entonces yo no tenía con quién jugar en la casa y me volví muy devoto del niño Jesús, porque el niño Jesús entonces, pues si yo no tengo hermanos, pues mi hermano va a ser el niño Jesús. Es más, yo le pedía mucho a mis papás, quiero un hermanito, y ya pues con cuatro, pues no sé, tal vez no se daba tan fácil que tuviera otro hermanito. Entonces yo me volví íntimo del niño Jesús. Entonces yo le decía, Padre, niño, pero esa devoción nació suya o su papá le decía algo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el niño Jesús? pues yo no sé si me nació como de la nada, no creo, pero yo creo que tal vez alguna vez mi papá me contó que estando en Montenegro, una vez escuchó como unos disparos y se enteró que habían matado al papá de uno de sus mejores amigos en el colegio. Y entonces él cuenta que le empezó a pedir como al niño Dios, y que alguna vez se asomó como en una ventana de la casa y vio a un niño sentado con una batica blanca, sentado en un butaquito. Y él dice que lo vio y al ratico se desapareció. Y él dice que pues era un niño hermoso y que él cree que era el niño Jesús. Mucho tiempo después, muchos años después, yo le regalé una imagen a él de un niño sentado en un butaquito.
del niño Jesús. Y él dijo, pues sí, así tal cual era el que había visto. Entonces puede ser que él me lo haya contado esa historia y yo de ahí saqué para volverme muy, muy cercano al niño Jesús. Y bueno, la verdad es que desde muy niño, a mí los bebés y los niños me enternecen demasiado. Entonces yo era de los que les quería coger los cachetes y espicharlos y me daba como una cosa, yo sentía como un amor por los bebés, una cosa impresionante. De verdad que con mis sobrinitos, en ese momento mis primos más chiquitos, yo era para arriba y para abajo, los cargaba, jugaba con ellos, era intensísimo con los niños, como que sí, siempre me ha parecido espectacular la tranquilidad de los niños, la frescura. Bueno, ahora que ya soy más grande, uno se vuelve más, como más duro y entonces le empieza a molestar cosas de los niños, que la pataleta, pero además yo no sé, tenía el don para hacerlos reír con cualquier bobada, que lo he ido perdiendo un poco, pero bueno, sí, entonces, no sé, la devoción al niño Jesús, me lo imagino niño y debía ser el niño más dulce del mundo. Una ternura tan grande la del niño Jesús y una bondad, pues sí, sí, nuestro Señor en su infancia tuvo que ser algo espectacular. Entonces, bueno, él Y estuvo entonces, ¿qué siempre, tal fue, exacto, qué tal fue esa amistad entonces con el niño Jesús? no, era para arriba y para abajo. Yo iba a estudiar y le decía, bueno, niño, Jesús, nos vamos a ir al colegio. Me iba a dormir, bueno, ya es hora de dormir, entonces nos vamos a dormir. Y ya, yo era mi amigo imaginario, que no era imaginario, pues porque era verdad. Pues nunca lo vi, nada, pero yo sé que pues el niño Jesús estaba ahí conmigo siempre y está conmigo todo el tiempo. Es una gran devoción. Pero entonces, bueno, fui creciendo y imagínense que yo, pues era muy, todavía soy flaco, pero antes era un palito así tenaz. Y me subía al bus del colegio y siempre se subía un compañero, me miraba y me decía, oye, usted es muy flaco y muy feo, parecía una momia. Y yo, ay, Dios mío, yo me miraba en el espejo y yo decía, sí, soy como flaquito y feíto, pero una momia. Bueno, y entonces simplemente me reía un poco y le decía, no, al menos dígame momio, porque pues soy hombre. Y entonces un amigo escuchó eso y de ahí en adelante todo el mundo me empezó a decir así, momio, momio. Y yo, ay, Dios mío. Pero bueno, para mí no fue nada grave, es más, me parecía chévere porque generaba recordación y bueno, era un nombre, un apodo pues como, sí, eh, que me ayudó también como a socializar. Pero un día un profesor, yo estaba pasando por un corredor del colegio, un profesor me paró en el corredor y me dijo, oiga, usted es muy feo, quítese esa máscara. Y entonces ahí sí ya no fue chistoso porque un profesor con toda la autoridad del mundo que le diga a un niño, quítese esa máscara, pues de verdad sí que le genera un conflicto de identidad serio. Entonces yo no sabía qué máscara era la que me tenía que quitar. Tendría yo, no sé, 10 años, algo así. Y yo dije, ay, Jesús, yo soy el hombre más feo del mundo. Entonces yo tengo que quitarme esta máscara de alguna forma y pues poder ser otra persona. Mira, yo no caí en cuenta de eso, sino hasta muchos años después, en oración con un padre que me estuvo ayudando mucho. Hicimos como un tema de sanación de la historia de vida y el Espíritu Santo lo puso clarísimo en mi mente. A mí se me había olvidado de ese momento. Y fui a ese momento y todo lo que sentí, todo lo que viví, y el Señor me mostró que por unas pocas palabras tan tontas y tan sencillas, pues a mí eso me generó un problema pues de identidad. Y obviamente eso junto a heridas normales que todos tenemos en la vida, de algo de abandono, de algo de, sí, como de agresión, puede ser en algunos casos, de abuso, todos tenemos alguna historia que nos ha causado heridas en nuestro corazón. Y por lo general, pues son las personas más cercanas a nosotros las que nos hieren, porque las que no están cerca no lo pueden herir a uno porque pues uno no le afecta. Cambio, la gente que nosotros amamos profundamente, esas son las personas que, pues porque todos somos seres humanos y débiles, nos generan heridas. Pues cuando nosotros nos hieren el corazón, naturalmente lo que tratamos de hacer inconsciente o conscientemente es de protegerlo
para que no nos hiera más, como pasa con cualquier herida. Si a mí me hieren, pues yo voy a curarla, voy a ponerle una protección. Si me fracturo una pierna, pues le voy a poner un yeso para que vuelva a pegar y para que no me puedan pegar más en ese lugar y protegerla. Pero lo que pasa con nuestro corazón es que se empieza a endurecer, empieza a poner barreras para que no lo hieran, se empieza a volver a veces retraído, a veces empieza a ser agresivo. Entonces, no sé si han visto esos perritos pues, que han sido maltratados y uno se le va a acercar a un perrito maltratado o empieza a temblar o le manda a uno a morderlo, pues porque no quiere que le toquen la herida o que le vuelvan a pegar. Entonces, hay diferentes mecanismos que tenemos nosotros para defendernos, para proteger nuestras heridas. Otro mecanismo que puede ser un poco más positivo, pero que no deja de ser un mecanismo, es el de la risa. Entonces, gente que todo el tiempo está haciendo reír a los demás, que es un payaso, y en verdad son el alma de la fiesta y es buenísimo, pero en el fondo muchas veces están pasando un calvario por dentro. No sé si les ha pasado que conocen o que ustedes sean una de esas personas que todo el tiempo, para poder agradar, para poder encajar, para poder sentirse amados, tienen que estar escuchando a los demás reírse con ustedes de sus chistes. Eso es un mecanismo de defensa, pues evidente. Yo me pregunto mucho, por ejemplo, de estos humoristas tan famosos, pues que muchos cuando empiezan a contar su historia, uno cae en cuenta que pues que están pasando por momentos dificilísimos, depresiones. Robbie Williams, que a mí me parece un hombre pues como tan noble, tan bueno, pues yo creo que ha sido el humorista en el mundo más reconocido. No sé, bueno, Jim Carrey y él. Y ambos han tenido, pues en el fondo cuando conocemos sus historias, momentos súper, súper difíciles. Y en el caso pues de Robbie Williams, que pues termina tomando la decisión de quitarse su vida porque está pasando una depresión impresionante. Entonces, ahí uno se da cuenta que en el fondo todas esas son máscaras que nosotros nos ponemos para protegernos. Y eso fue lo que pasó conmigo. En vez de quitarme una máscara, porque yo no tenía ninguna máscara, lo que hice fue empezar a ponerme máscaras. Fue todo lo contrario. Y dentro de las máscaras que me puse fue una, la del humor. Entonces yo era el payaso del curso, hacía pues reír a mis compañeros, la cosa. Y lo otro, la de ser como maloso. Entonces también para protegerme, entonces no, no era afectivo con nadie, era entre chistoso y también maloso. Y en algún momento un amigo que en ese momento estaba con sus propias heridas, sus papás estaban divorciando, era muy joven, bueno, pues para poder anestesiar tal vez su dolor, empezó a consumir muy temprano drogas y alcohol y cigarrillo. Y él me dice un día, oigan, ¿por qué no me acompaña y nos tomamos unas cervezas y fumamos? Tendría yo 12 años. Y yo, por mi seguridad, dije, pues claro, de una, si con usted puede ser amigo tomando unas cervezas, pues de una, ¿cuántas hay que tomarnos? Y entonces muy pequeño, como a los 12 años, empecé a meterme en este mundo, pues duro, oscuro, muy complejo, porque, pues sí, porque empezamos a tratar de anestesiar, de sanar con paliativos y con cosas que nos pueden quitar el dolor temporalmente, pero que no nos sanan. Y en el fondo todas las adicciones responden a ese patrón de buscar, querer evadir el dolor, evadir el sufrimiento, evadir lo que está pasando por dentro y simplemente ponerle un anestésico a eso que estamos pasando. Y fíjense, todas las cosas, no sé, a veces el trabajo puede volverse eso, a veces puede ser una relación tóxica de pareja, en donde hay un apego tenaz, en donde uno siente que sin esa otra persona yo no puedo vivir, literalmente, si esa persona no está a mi lado, si no me está validando, si no estoy sintiendo su presencia, yo siento que no soy nada sin esa persona. Eso es una droga. A través del consumo de pornografía,
a través de relaciones pasajeras, momentáneas, que puede que traigan un momentico de placer, pero que en el fondo dejan vacío, porque no se logran conexiones verdaderas. A través del consumo del alcohol, es un anestésico en donde yo puedo sentir a veces que puedo ser más extrovertido o que puedo ponerme una máscara, que nosotros decimos, no, en verdad los borrachos son muy auténticos. Pues puede que no, puede que en verdad salgas como cosas que nosotros tenemos ahí reprimidas por dentro y que, y que pues no son nuestra verdadera imagen, ¿no? Entonces, pues nada, desde muy chiquito empecé a generar adicciones, dependencia a las drogas. Y durísimo, porque imagínate, pues les he contado lo que mis papás me escribían en el diario, los más lindos del mundo, tanta oración, tanto acompañamiento, tanto amor, y que de repente vean a su hijito llegando a la casa a las 3 de la mañana, a los 13 años, 14 años. Yo muchas veces llegaba y encontraba a mi papá orando. Eso iba a Y preguntar, ¿cómo habían asumido ellos esa etapa de la vida donde se encuentran con esta situación? Entonces fue en oración. sí, mucha oración, mucha oración. Y un balance muy correcto entre los límites y el amor, ¿no? Pero hay momentos en que ya se le sale de control también. Hay cosas que ya se salen de control, ¿no? Entonces, pues es muy complejo. De verdad que, pues nada, yo solamente puedo decir que soy muy afortunado porque mis papás desde siempre me han amado y nunca me han dejado de amar. Y entre esas muestras de afecto, pues también hubo muestras de corrección. Nunca me pegaron, nunca. Eh, pero, pero, por ejemplo, alguna vez mi papá vio unos CDs que yo tenía que me había regalado un amigo y era música satánica, literalmente, era música satánica. Ni siquiera era metal, era música, bueno, era otro género y era satánica. Y mi papá vio eso y de una cogió y rompió esas cosas y dijo, "Ah, esto no entra a mi casa". Así de sencillo, punto. Y los botó a la caneca y, bueno, no sé, los quemó. Y esos sí, ni siquiera eran míos. Entonces yo dije, no, ¿a usted qué le pasa? ¿Cómo es que me daña mis CDs y todo? Pero nada, punto. Esto no entra a mi casa. Yo nunca fumé ni siquiera cigarrillo en mi casa, nunca. Mis papás me dijeron, simplemente esto está prohibido, en esta casa usted no va a fumar. Este es nuestro hogar y pues la típica, ¿no? Mientras usted esté en este techo, esto no va a pasar. Eh, yo, por ejemplo, no podía entrar tampoco niñas a la casa y quedarme solo con una niña en la casa, totalmente prohibido. Bueno, te ponían límites, pero pues había cosas que se le salían del control. Entonces era un equilibrio muy importante entre los límites y el amor. Entonces mis papás ponían despertador a las 4 de la mañana cuando yo estaba ya dormido, bajaban a mi cuarto, me imponían las manos y oraban por mí. Entonces esto lo hicieron por muchos años porque yo no aceptaba que oraran por mí, porque en el fondo pues también había una cosa espiritual de por medio. Entonces yo rechazaba las cosas sagradas, tenía pues una realidad tenaz. Yo llegaba a cualquier sitio y miraba a la gente con odio. Mi mirada era llena de rabia, de dolor, de rencor. No sé, yo sentía eso. Tenía ganas de pelear con todo el mundo. Y en medio de esto, pues hubo momentos muy duros, em, pues que no me gusta como entrar mucho en detalles porque tampoco se trata de eso. Pero en algún momento mi mamá presintió que yo estaba muy mal y yo había llegado a la casa y estaba muy, muy mal y se despertó, bajó al cuarto, yo estaba encerrado y estaba grave. Y la puerta estaba cerrada, entonces tuvieron que llamar a un tío porque mi papá no estaba en Bogotá en ese momento y abrieron la puerta y mi mamá me encontró vuelto nada, pues me había abierto, me había caído y estaba lleno de sangre, entonces me había quitado la camisa y estaba vuelto nada. Entonces imagínate la escena, mi mamá ver ahí como las drogas ahí al lado, toda la cosa y,
pues nada, eso tuvo que ser un momento, ver cómo su hijo se está muriendo y la está perdiendo. Él, no me imagino cómo habrá sido como ese que se le rompa el corazón, ¿no? De ver a un hijo que se está muriendo. Y entró una de mis hermanas al cuarto, vio la escena y le dijo a mi mamá, mami, perdimos a Juandi, no hay nada que hacer, lo perdimos. Y mi mamá, con toda la entereza de una mujer de fe, de Dios, se voltea y la mira y le dice, no, no lo perdimos. Y esto no solamente lo va a ayudar un psicólogo, un psiquiatra, que es importante, si está pasando uno por este tipo de cosas, que acuda a la ayuda profesional, pero le dijo, no, de esto lo va a sacar Dios. Y así es, y me abrazó, me cargó y me llevaron al hospital y bueno, ahí me desintoxicaron y toda la cosa. Y, y después seguí igual, ¿no? No me importó nada. Pero mi mamá, pues siguió y reforzó sus oraciones y su intensidad con el Señor. Y no paró de orar junto con mi papá y no paran de orar. Esta es la hora que, siendo sacerdote, pues siguen orando tal vez con más fervor, porque pues imagínate, un sacerdote, yo creo que si fui como tan vulnerable y tan atacado desde chiquito, pues siendo sacerdote, seré Aún también más. muy atacado. Así es. El caso es que entre esto pasó algo muy lindo también que les comparto y es que es como un paréntesis en esta historia que me ayudó a sanar muchas cosas y es que había una niña que a mí me gustaba mucho, que yo la veía en bazares, en encuentros del colegio y todo y yo decía, "Ah, es una mujer espectacular, eh, bonita, entradora, alegre, me parecía lo máximo". Yo decía, yo nunca voy a ser capaz de hablarle a una mujer como esa, ¿no? Pues el momio, todo feíto, entonces, pues, ¿cómo le va a hablar? Y un día un amigo me invitó a visitar a una amiga de él que le habían sacado las cordales. Y entonces, cuando llegamos a la casa, abre la puerta y es ella, la niña que me gustaba, así hinchada porque le habían acabado de sacar las cordales. Y yo, no, no puede ser. Em, ¿Usted por qué me invitó acá y no me dijo que era esta mujer? No fui capaz de hablarle en toda la visita. 2 horas ellos Pero tu amigo no sabía nada. No, mi amigo no sabía nada. Es más, yo creo que hasta No seguro no sabe me nada. conoce. No, sí, seguro sí. Pues porque sí, porque después, bueno, ya les voy a contar. Ah, bueno. Yo creo que hasta le estaba cayendo algo y yo eh, no, pues no fui capaz de hablarle. Durante la visita, 2 horas, yo me senté en una esquina, en un sofá y no fui capaz de hablar. Me fui de la casa y yo solo miraba abajo y decía que no me mire la cara, que no me mire la cara. Eh, y pues dije, soy el man más tonto del mundo, no fui capaz de hablarle a la niña que me gustaba. Y entonces pasó el tiempo y como a las semana, 2 semanas, pues imagínate que llegó a mi casa ella. Y yo, ¿qué? ¿Usted qué hace acá? Y entonces me dice, como yo me di cuenta que tú llegaste en patines y yo quiero aprender a patinar, ¿me enseñas? Y yo, claro que te voy a enseñar. Entonces todos los días llegaba a mi casa y nos volvimos súper amigos, súper amigos. Entonces yo aprovechaba, se caía y yo, tranquila mamita, yo le ayudo, no se preocupe. Y nos volvimos muy amigos. Y en esa época que era lo máximo porque no existían redes sociales. Entonces no existía WhatsApp, nada de estas cosas. Entonces la comunicación era mucho más profunda y real y auténtica. No eran mensajitos de 3 palabras en donde estamos hiperconectados a través de un aparato con 1000 personas, pero no estamos conectados en el corazón, ¿no? Es como no nos entendemos, cada uno se ha tomado la decisión de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, de apropiarse de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en el medio de este relativismo, pues estamos completamente divididos y no nos logramos entender porque no sabemos qué es lo que te duele a ti, no sabemos que hay cosas verdaderamente malas, ser infiel, ser, sí, tantas cosas que pueden hacerle daño a los otros, pero que como nosotros
vemos el bien y el mal como algo relativo, algo que yo decido, lo que me agrada, lo que me gusta, lo bueno. Entonces, pues ya no nos entendemos y vivimos como en una Babilonia, en donde queremos ser Dios, en donde nos apropiamos de lo bueno y lo malo, comemos de ese árbol de la sabiduría del bien y del mal y nos hacemos como dioses. Y donde hay varios dioses, pues hay conflicto, ¿no? Porque es imposible que haya más de un Dios todopoderoso, toda sabiduría, toda bondad, es imposible. Y entonces, pues nos entendíamos muy bien. Y yo, tragado, yo obviamente quería que fuera mi novia, pero ella, no sé qué tanto, yo creo que sí, pero pues yo no tenía ni idea cómo pedirle el cuadre a alguien, no tenía ni idea. Pues nunca nadie me había parado bolas en la vida, yo tan feíto, entonces yo decía, no, pues qué. Entonces, algún día yo le dije algo, y es que por lo que mi mamá me había escrito en ese diario y por lo que muchas veces habíamos hablado, yo tenía claro que nosotros, los seres humanos, hablamos verdades o mentiras no solamente con nuestro lenguaje verbal, sino también con nuestro cuerpo. Entonces yo le puedo decir a alguien que lo quiero, diciéndole te quiero, o puedo darle un beso, o puedo darle un abrazo, o puedo darle una flor o un chocolate. Yo le estoy diciendo algo. Todos nosotros todo el tiempo estamos hablando con nuestro cuerpo. O puedo decirle que no me importas con una mirada displicente. O puedo decirte te odio con un puño. Entonces nosotros estamos hablando con nuestro cuerpo. Y cuando nosotros, los seres humanos, amamos de verdad, buscamos de alguna forma una conexión con el cuerpo. Eso es un estrechón de mano, pero eso es un abrazo y eso es un beso. Entonces, el culmen de la manifestación del amor se da cuando hay un abrazo íntimo total en una pareja, eh, donde dos personas son capaces de desnudarse y entregarse la una a la otra. Y es tan grande esa manifestación de amor que inclusive es capaz ese amor de concretar la existencia de otro ser humano. Y eso es algo impresionante. Es demasiado lindo entender que el amor es tan poderoso que es capaz de generar la vida de otro ser humano y que todos en el fondo, sea que haya sido una verdad o una mentira, todos venimos de un abrazo de amor. Sí, todos venimos de un abrazo de amor. A pesar de que inclusive en medio de las peores circunstancias se haya dicho una mentira. En el fondo, ahí hubo algo de conexión, ¿no? Pero entonces también caí en cuenta de lo duro que es distorsionar ese lenguaje, que es precisamente lo que más nos duele a nosotros. Cuando nos dicen que nos aman con el cuerpo, pero en el fondo no nos aman, porque eso es la gran mentira que nos rompe el corazón y que nosotros también usamos para romper el corazón del otro. Cuando distorsionamos el lenguaje del amor, nuestro corazón se vuelve nada, se rompe y termina vacío. Pero en el fondo, detrás de todas estas búsquedas en la sexualidad está la búsqueda de ser amados y de conexión. San Agustín dice que a la puerta del prostíbulo está tocando un hombre también al corazón de Dios. Y dice, uy, ¿cómo así? ¿Qué es esta frase tan pesada? Y no está diciendo pues porque en efecto eso esté pasando, sino que en el fondo hay un anhelo grande de esa persona. Hay un anhelo de conectarse, que lo está buscando en el peor de los lugares, porque va a producir el efecto contrario. Pero lo que sí está diciendo, hay una sed, y esa sed es buena. Tú tienes sed de amor, de conexión, y eso es bueno. No la busques en el lugar equivocado. Yo digo que, por ejemplo, la pornografía, ¿qué es? La pornografía es tomarse un vaso de agua salada de mar para calmar la sed. Entonces, produce el efecto contrario, me va a matar de sed. Y yo tengo la impresión que es lo mismo, porque es agua, al fin y al cabo. Entonces, yo digo, pues es la misma cosa.
pero no estoy dándome cuenta que si tomo agua de sal me estoy tomando un veneno que me va a matar. En cambio, hay algo que de verdad sacia esa sed, que es un vaso de agua pura, que sí sacia mi sed. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque yo entonces a esta niña, yo tenía muy claro eso. Y yo no sé por qué yo sentía que, pues que si yo le daba un beso a alguien y se dejaba dar ese beso, pues me amaba. Pues no. Entonces ya era mi novia. Entonces yo nunca le pedí el cuadre, sino que yo le dije el día que yo te doy un beso y tú te dejes dar ese beso, pues vas a ser mi novia. Y entonces un día viendo el Rey León, o yo qué sé, me volteé y ella se volteó y le di un beso y nos cuadramos. Yo no sé, tendría por ahí 16, 17 años. Eh, y duramos un año y se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces hasta ahí llegó mi historia de amor, mi primera historia de amor. Sí, pero, pero me sirvió mucho, mucho. Y este paréntesis, un poco largo, es porque me di cuenta que cuando fui mirado con amor, eso empezó a sanar mi corazón. Y si uno quiere empezar a derrumbar como las murallas que ponemos en el corazón, esa costra dura, lo que lo sana es cuando somos mirados con amor, porque nos desarma. No sé si a veces les ha pasado que ustedes están en una pelea o algo y ya está subidísimo y de repente alguien dice, te quiero mucho. Y ya no dice más. Ya, hasta ahí llegó en la pelea, hasta ahí llegó el conflicto, porque lo desarmó a uno. Uno dice, no, pues ¿y ahora con quién voy a pelear? Si ya, pues me quiere y sí, no hay mucho que hacer. El amor desarma. Y eso fue lo que hizo Jesús. Hay un versículo de la Biblia que me encanta, que es el del joven rico que se acerca al Señor y le pregunta qué tengo que hacer para ganar la vida eterna. Y el versículo dice que Jesús lo miró y lo amó. Y eso es lo que yo siento que ha hecho el Señor en mí, siempre. Me ha mirado y me ha amado a través de la mirada de mis papás, a través de la mirada de gente pues que me ha amado. Y ella pues fue una de esas personas que me miró y me amó y empezó como a derrumbar un poco esas barreras que yo tenía. Y en el fondo, pues eso fue lo que, por la oración de mis papás y todo, empezó a hacer el Señor en mi corazón, a mirarme con mucho amor y a sanar. Pero entonces, como se fue a Estados Unidos, pues yo empeoré. Y todo lo contrario, a dejar de consumir drogas, pues más la tusa, más el dolor, más ganas de anestesiar todo, porque además yo no estaba cerca de Dios. Entonces, si uno no tiene a Dios, va a buscar cualquier cosa, cualquier cosa. Chesterton, un filósofo católico, dice que no existen los ateos, sino que existen los idólatras. Y yo creo que es verdad. O nosotros, y él dice, o creemos en Dios o creemos en cualquier cosa, pero todos vamos a creer en algo. Y todos vamos a tener en el centro de nuestro corazón algo, sea una persona, sea una cosa, sea una acción, pero todos tenemos en el centro de nuestra vida algo. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, dice el Señor. Y de lo que abunda el corazón, habla la boca. Entonces nosotros podemos ir reconociendo qué hay en nuestro corazón dependiendo de qué es lo que nosotros hablamos todo el día. Si todo el día yo me la paso hablando de chismes de farándula, pues nada, mi corazón está puesto en la farándula. Si yo todo el día me la paso hablando de carros, pues mi corazón son los carros. Nosotros somos lo que amamos. Eso somos nosotros. Nosotros somos lo que amamos. Entonces, pues yo creo que es una pregunta súper importante hacernos cada uno de nosotros. ¿Qué amamos? ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? Y yo, pues, seguí poniendo mi corazón, mi tiempo y todo pues, en cosas vanas, en cosas que me hacían daño. Llegó 11 grado y yo era el encargado de organizar las excursiones del colegio. Entonces yo organicé la excursión, a mi cuarto le decían el infiernito y eso era una cosa bravísima, la gente consumiendo drogas, llegaba al cuarto, llegaban 120 personas, bueno. Y en una de esas noches, en verdad a mediodía, porque por las noches no dormía, en una de esas noches yo estaba dormido y me pasó algo pues como extraordinario.
Y es que una voz me dijo, muy claramente, me dijo, ora por Camilo. Y en ese momento, pues yo empecé a preguntarme, ¿qué es esto? ¿Cómo así? Yo no sé quién es, bueno, no sé qué hacer, porque yo no oro mucho. Entonces, me acordé que mi mamá iba todos los días a mi cuarto y oraba al ángel de la guarda por mí, conmigo. Y entonces yo dije, pues bueno, voy a hacer un ángel de la guarda por este amigo. Y entonces hice el ángel de la guarda y me volví a dormir. Y al poquito tiempo empezó a tocar la puerta insistentemente. Alguien abrí y era otro amigo pálido diciéndome, oiga, estábamos en un sitio tenaz y una persona iba a matar a este amigo. Entonces le saca un cuchillo y lo va a apuñalar y de repente llega de la nada alguien que no tengo ni idea quién es y termina cogiendo a la otra persona y llevándosela y bueno, y le salvó la vida. Mira, yo qué, ¿cómo así? ¿Qué es esto tan loco? Le pregunto, bueno, ¿y dónde está? No, ya está en el bar. Ah, bueno, listo, camine, seguimos. Y esa persona era Camilo. Sí, esa persona era Camila. Y entonces, pues el ángel de la guarda le salvó la vida, le salvó la vida, pues, estoy seguro. Obviamente en Claro. ese momento no le paré muchas bolas, pero sí, yo creo que sí, sí, pues obviamente fue el ángel de la guarda el que le salvó la vida. Y entonces lo dejé así, como si nada, y al siguiente día em, estaba otra vez dormido y esta vez no me despertó una voz, sino que fue una presencia prolongada durante mucho tiempo de Dios, fue la presencia de Dios. Yo empecé a sentir que se me iba a estallar el corazón de amor. Era impresionante. Yo sentía que esto no era el efecto de ninguna droga, no era nada, no, era un amor infinito, incalculable. Yo me imagino que mis papás estaban en ese momento arrodillados rezando una vez más y el Señor escuchó sus oraciones y, bueno, se manifestó de una manera extraordinaria. Es lo más cercano que puedo escribir, es como cuando uno era niño y sentía miedo o, o tristeza y se iba al cuarto de los papás o de la abuelita o de alguien que uno sintiera como alguien seguro y se metía ahí en la cama de los papás y ahí entre esas cobijas uno sentía que eso era un búnker impenetrable, ¿no? Puede haber una tercera guerra mundial y uno ahí metido, no me importa, que caiga lo que caiga, yo acá estoy perfecto, no me hace Seguro. falta nada, no necesito nada, tengo el amor de mis papás, me siento en paz, me siento seguro y me siento amado. Eso es, elevado a las 700.000 millones. Entonces yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esta paz? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y como que empecé a ser sensible como a la realidad espiritual. Me di cuenta primero que yo estaba en la inmunda, que si me moría en ese momento me condenaba. Entonces también fue una mezcla entre eso. Es muy difícil de explicar, pero también sentía una ansiedad muy grande de decir, necesito confesarme, necesito reconciliarme con Dios, eh, pero también pues esa sensación de amor y de todo. Entonces fue muy complejo. Y también como que podía ver la realidad espiritual un poco, no es como que en ese momento haya visto demonios o ángeles o cosas así, pero sí veía la realidad espiritual en las personas que estaban a mi lado. Entonces, sí, me di cuenta de que muchas personas pues también estaban muy mal, pero también me daba cuenta que Dios estaba en medio de los peores casos, que ahí estaba el Señor, porque al fin y al cabo nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso no nos lo puede quitar nadie, nadie nos puede quitar la dignidad que hay en nosotros por ser hechos hijos de Dios. Entonces, es a veces escarbar un poquito y ahí uno encuentra que todos tenemos
sensibilidad. A mí me cuestiona mucho, de verdad, escuchar la historia por ejemplo, grandes sicarios y cosas así, y que a veces salen con una cosa que por algo hay gente que los quiere. Yo digo, por ejemplo, el tema de Pablo Escobar. Me acuerdo cuando Pablo Escobar murió, mucha gente salió a pitar en las calles, al menos acá en Bogotá. Yo era muy joven, muy niño, y me acuerdo que mucha gente celebró que se muriera Pablo Escobar. Otra gente lloró muchísimo, mucha gente lloró. Mucha gente que fue ayudada por Pablo Escobar, que les dio casa. Bueno, en fin. Pero me acuerdo que mi mamá ese día me recogió y escuchamos la noticia en radio. Y cuando escuchamos la noticia, mi mamá se puso a llorar. Y yo, mami, ¿por qué estás llorando? O sea, mucha gente está celebrando esto. Mi mamá me dijo, porque él es un hijo de Dios también. Y bueno, Dios tenga misericordia de su alma. Como que, sí, increíble. Me parece que, pues que ese es el amor de Dios, ¿no? Dios ama a todos, ¿no? No porque seamos buenos, sino porque somos hijos. Sí. Y pues o sea, el Señor dio la vida fue por nosotros, por gente como yo, pues que estuve tan alejada de Él. Eh, el Señor dio la vida por Pablo Escobar, así de sencillo. No sabemos dónde esté, ni idea. Nosotros no somos quienes para hacer ese juicio, nunca lo podremos hacer. Pero el amor del Señor es tan grande que es precisamente por los más alejados, por los pecadores. El vino fue por los pecadores, no por los justos. Entonces me parece muy lindo ver en mi mamá eso, ¿no? El amor que tuvo hacia mí y que ahorita que lo pues pienso, pues ama a sus enemigos y eso Sí. solo lo puede conseguir Dios. A veces perdonar cosas imperdonables que nosotros decimos es que eso es imperdonable. Pues no, todo es perdonable y puede sonar durísimo o lo que sea, pero no, la verdad es que todo es perdonable porque todo lo ha perdonado Dios, todo. No hay algo que no haya perdonado Dios. Y hay cosas que en nuestra naturaleza humana sí es imposible. Por eso es que se necesita a Dios, porque es Él mismo el que perdona en nosotros, no somos nosotros los que perdonamos, sino que es Él en nosotros el que perdona y nos sana, porque hay cosas que no podemos nosotros perdonar, hay cosas que superan nuestras fuerzas. Eh, entonces lo importante es pedirle a Él, confesarse y pedirle, Señor, tú perdona en mí. Yo no puedo, tú sabes que a mí esto me cuesta demasiado, no lo puedo perdonar, pero tú sí puedes perdonarlo porque tú lo has perdonado todo y lo has asumido tú en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser. Ayúdame a perdonar. Y bueno, entonces llegué de esa excursión y fuimos a un retiro, como un retiro entre comillas, era como una charla para la confirmación, con una amiga que se llama Adriana Eslava. Ella, tal vez ustedes se acuerden, sufrió un atentado hace muchos años y perdió un ojo en ese atentado. Y ella empieza a contar como su historia de vida y su testimonio y empieza a hablarnos de la confirmación. Y yo empiezo a darme cuenta de algo increíble y es que cada vez que yo me hago una pregunta en mi mente, inmediatamente ella empieza a responder mis preguntas, desde las preguntas más sencillas hasta las más complejas. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿será que esta mujer es casada? Inmediatamente ella empezaba a decir, bueno, yo no soy casada, tal, tal. Uy, ¿qué será el Espíritu Santo? Y ella empezó a decir, el Espíritu Santo es tal, tal, tal. Durante 2 horas, todas las preguntas que yo me hice en mi mente, ella me las contestó. Y yo dije, no, ahora sí me chiflé, tengo que dejar de consumir tanto de estas cosas porque me están haciendo daño, porque esto ya está surreal. Y se acabó esa charla y yo caí en cuenta inmediatamente, pues que Dios me ama y que toda la vida ha estado junto a mí tocando la puerta y yo lo único que he hecho es tirarle la puerta en la cara y pisotear su nombre. Entonces me rompió el corazón eso.
Y entonces me puse a llorar como un niño chiquito. Y dije, Dios mío, perdón, de verdad, perdóname. Y ella me abrazó y yo le dije, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a llegar mañana al colegio a decirle a todos mis amigos, hermanos, conviértanse en Cristo y crean en el Evangelio, porque todavía mi debilidad humana, pues no. Y me dijo, no te preocupes, Dios se va a encargar de todo. Y a veces cambiar la conversión es un proceso doloroso, muchas veces, y es un proceso de autoconocimiento y de conocimiento de Dios, ambas cosas. Y para autoconocerse, pues uno tiene que mirarse en un espejo y empezar a darse cuenta de todo lo que hay en uno. Y ese espejo es un espejo demasiado brillante y cristalino que tiene toda la luz, que es el mismo Dios, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, especialmente en la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, que es el único hombre y Dios verdadero, pero que comparte nuestra naturaleza humana y por eso es el mejor de los espejos. Entonces, cuando yo me miro en el espejo que es Dios, Jesucristo, yo me doy cuenta de quién soy y de mi miseria humana. Ante tal perfección, ante tal belleza, ante tal bondad, yo me empiezo a dar cuenta, pues, de que no soy realmente nada, que yo soy un rostro desfigurado de Cristo. Eso es lo que nosotros somos. Somos rostros desfigurados de Cristo. Y la conversión es el proceso de ir volviéndole a dar el brillo auténtico a nuestro rostro para que sea el rostro de Cristo de nuevo y que ya no haya división ni distinción al punto que nosotros seamos otro Cristo, como dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y que la gente cuando te mire a ti, vea a Jesucristo. Y cuando tú mires a los demás, sea Jesucristo mirando a los demás. Eso es el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es el misterio de que Dios toma nuestra carne, asume nuestra carne para que nosotros asumamos y nos vinculemos a su divinidad. Eso es lo que se llama la divinización del hombre. Y todos, a través de los sacramentos, a través de la oración, a través del encuentro, lo que hacemos en el fondo es eso, es volvernos divinos por participación, porque Dios vive, habita en nosotros. Y uno cuando vive tanto tiempo con alguien, se empieza a parecer. Les voy a pasar ahorita unas fotos de un fotógrafo espectacular que toma el retrato de parejas que llevan mucho tiempo casadas. Y sin mucha edición, utilizan la misma ropa, están peinados, están en un mismo ángulo, toma la foto y une los rostros en un solo rostro. La van a ver porque se las va a pasar. Ustedes van a decir, es imposible. Esto es una sola persona. En realidad son parejas, son dos personas. Eso es lo que nosotros llegamos, o sea, así debería llegar a ser nuestra relación con Dios, en donde todos somos en Cristo, en Él nos movemos, somos y existimos, y nos hemos vinculado tanto que ya no hay distinción. Los grandes santos, pues eso es lo que les pasa, que es el Padre Pío, que es San Francisco de Asís, pues los santos. Pero hay unos que llegan a tal grado de comunión con Jesucristo que ya son otro Cristo en el mundo. Tienen las mismas llagas, tienen las mismas cualidades como la bilocación, el don de conocimiento, de profecía, bueno, en fin, ya son otro Cristo. Entonces, ya se me olvidó por qué les estaba contando todo esto. ¿Qué era lo que estábamos hablando antes? Estábamos hablando de la importancia, precisamente de la importancia, porque esta personita que estaba dando precisamente la charla estaba diciéndote que Dios se iba a encargar, o sea, Dios iba a encargar de todo y demostrar cómo desde ahora Dios vive en ti, Exacto. desde ese momento.
Pero entonces es un proceso de conversión, es un proceso. Pues hay gente que por gracia de Dios y milagro de Dios tienen una conversión tumbativa y inmediata, como San Pablo y bueno, muchas otras personas. Aunque inclusive, pues yo no sé, tuvo que haber un proceso, tuvo que haber un proceso. Así sea en un instante, pero es un proceso. Y entonces yo a partir de ahí, pues nada, dejé las drogas y esto, pero pues seguí con muchas debilidades, ¿no? Caminando y buscando. Y ahí empecé a estudiar derecho, eh, porque yo decía, a través del derecho puedo ayudarle a muchas personas, por ejemplo, inocentes a salir de la cárcel. Entonces me parecía bonito una carrera que pudiera servir a los demás y sobre todo en el tema de la justicia. Es un tema que desde muy chiquito me ha cuestionado y que es muy importante para mí, el tema de la justicia. Me hacía las preguntas más complejas desde que yo era niño. A mi abuela que me contaba cuentos de niño, yo le hacía unas preguntas después de que me contaba sus cuentos, pues todas trascendentales. Por ejemplo, a los 5 años ella me contaba el cuento de un niño que vivía en la calle y que tenía un conejito que se llamaba Tobías. Y yo le preguntaba, después de que me contaba el cuento, que cómo podía haber un niño que vivía en la calle si Dios es bueno, ¿por qué permitía que hubiera niños que estuvieran muriéndose de hambre? Que si Él es bueno, ¿por qué permitía tanto sufrimiento? Y le preguntaba, y bueno, y el conejito cuando se muera, ¿qué va a pasar con ese conejito? Y cuando el niño se muera, ¿para dónde se va? Y me estaba haciendo las preguntas más importantes que nos podemos hacer desde los 5 años. Al fin y al cabo, la filosofía gira alrededor de esas preguntas, ¿no? ¿Qué es el hombre? Si muere en su contingencia, pues ¿para qué está hecho? El sufrimiento, el dolor, qué sentido, qué propósito tiene o no tiene ningún propósito. Nosotros venimos de la nada o somos hechos, tenemos sentido, tenemos una misión o simplemente estamos aquí por el azar. Y entonces el tema de la justicia a través del derecho, pues me parecía espectacular poder ayudar. Y terminando la carrera de derecho, yo había conocido una comunidad de jóvenes que llevaban, por ejemplo, a niños de escasos recursos a que conocieran el mar. Y eso me parecía espectacular. Y me di cuenta que el servicio y la entrega, pues le dan a uno un sentido de vida muy importante. Y terminando la carrera, yo empecé ya a pensar en ser abogado, pero ya no abogado de ayudarle a una persona a salir de cuatro paredes y unas rejas, sino abogado de las almas, porque yo me he dado cuenta que yo había estado encarcelado durante muchos años de mi vida y quería ayudarle a la gente a salir de la cárcel más profunda, que es la cárcel del pecado. Y ahí pensé por primera vez en ser sacerdote. Eso fue más o menos en el año 2007. Y ahí ya empecé a ver cómo podría llegar a ser sacerdote, empecé a tener una preparación, una formación para el sacerdocio con una comunidad. Ahí recibí la formación de filosofía, de teología y de ciencias bíblicas. Y bueno, por cosas de la vida, el Señor me puso en mi corazón que no era la comunidad, pero que yo sí seguía teniendo como el llamado al sacerdocio. Y bueno, pasé por momentos ahí ya muy complejos eh, para poder llegar a donde estoy en este momento, pues que es el sacerdocio. Pero bueno, no sé cómo estamos de tiempo porque ya también, eh, pues ya llevamos 1 hora y pico y me da pena porque sé que pues el tiempo es muy valioso. Bueno, entonces nos dices que son desde el 2007 hasta el 2022, que fue el año pasado, que hubo ya la ordenación. De pronto resaltar como algunos aspectos y por qué ya en el 2022, por qué llega en ese momento, o sea, ya la ordenación que tuvo que pasar, algunos aspectos que podamos mencionar, a grosso modo. Bueno, ok, porque es que de verdad, hasta este momento está como la mitad del testimonio, después viene otra mitad del testimonio, que es todo este proceso que viví y que Ay, no es, sé, yo creo que nos va a tocar la segunda parte. pues si prefieres.
porque no vamos a dejarlo como con todos esos detalles tan importantes de ese llamado, sobre todo porque yo sé que muchos se están preguntando en este momento, está bien, listo, está ese llamado en medio de la carrera, el servicio, pero es que tejerse allá, ser sacerdote, cómo ocurrió y todos estos años dejarlos en el aire, entonces no sé, padre, yo quisiera extenderle la invitación entonces a que sea en una segunda parte. Bueno, listo. Yo creo que sí es mejor. También para que descansen ustedes de oír esta voz un ratico y, y después nos volvemos a encontrar. Me parece perfecto. Está bien, entonces lo vamos a dejar para una segunda parte, para que conozcamos entonces todos esos detalles y bueno, agradecerle hasta este momento todo lo que nos ha compartido, por abrirnos el corazón y por dejarnos aquí como a la expectativa también de que, ay no, ¿cómo así? ¿Qué va a pasar? Sí, la verdad, y es que pasaron muchas cosas. Entre esas, les puedo como comentar una, y es que estuve a punto de casarme 2 veces. Entonces, pues, sí, he dado muchas vueltas. Pero bueno, les contaré. Increíble. Creo que con esa les dejo ahí como la inquietud todavía más fuerte. Padre, entonces antes de que nos despidamos, le quiero pedir un gran favor y es que elija uno de los colores que yo tengo aquí al fondo. Ok, hay azul, verde, rosa, naranja. Sí, azul. Azul más claro, azul, Uy, rosado, esto verde. no, como el azul más claro. El azul cielo que está, o sea, este de acá arriba. Ese. Bueno, dice Mateo 10:19. No se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Mateo 10:19. Ay, qué belleza. Pues bueno, yo creo que literalmente así fue y espero que así siga siendo. Sí, sobre todo, bueno, en las homilías también, a veces como que me preocupo un poquito por lo que voy a decir y bueno, es muy importante uno hacer la lección y preparar la homilía, pero también dejar que el Espíritu Santo pues sea el que diga lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, pues me llega Ujú. de perlas este mensaje y bueno, a todos nosotros. Así Sí, es, para usted y extendida a todos también quienes nos estuvieron acompañando y de manera especial, bueno, guardarla en el corazón para todas y cada una de las humildades de aquí en adelante, que es el Señor quien va a poner siempre las palabras en su corazón para que sean expresadas aquellas que tienen que ser dichas. amén. Padre, Que así muchas sea. gracias. A usted, Joana, mil gracias y Dios te bendiga y bendiga a tu familia, a tu hijita, a tu esposo y a todos los que nos están escuchando. El Señor los bendiga, proteja sus corazones y los llene de su amor. Los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, amén. Bueno, Padre, entonces, si Dios lo permite, lo esperamos nuevamente para la segunda parte y también que el Señor los siga bendiciendo y a todos quienes nos estuvieron acompañando también, Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Hasta pronto, chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.